Amén. Hebreos 9:27. Amén. ¿Cómo dice quien lo haya encontrado? Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez después de esto. Amén. De manera que está establecido para los hombres, amén, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Amén, hermanos. Amén. Ahora Romanos 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. La muerte pasó a todos los hombres. Bueno, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él nunca pecó. Y hemos estado estudiando, como Cristo Jesús nunca pecó, la muerte no podía tomar la vida de Él, porque Él no pecó, sino que dice que en todos los demás humanos sí tomó esa autoridad. Romanos 3, Romanos 3, del versículo 9 al versículo 12. A ver, por favor, ¿quién me ayuda? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos sido acusados a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. No hay ni siquiera uno. Pero nuestro Señor Jesucristo, por eso dijo Él, nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Amén. Entonces, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos los demás, pues la muerte se enseñorea de nosotros. Amén, hermanos. Y ese es uno de los pues, grandes problemas que hasta el día de hoy existe, que ha causado pues muchos dolores de cabezas, porque cuando se habla de muerte, hay muchos que entran como en depresión, en conflicto, y pues tienen que ir a terapia. ¿Cómo enfrentan eso de la muerte? Vamos a estudiar cómo Jesucristo enfrentó esa situación. Amén, hermanos, porque en su condición de hombre, Él estuvo sujeto a a esa misma situación. Amén. Muy bien. Una de las cosas importantísimas que como cristiano debemos de tomar en cuenta para lo que es enfrentar que un día vamos a morir es hablar de ello, ¿eh? Es hablar de ello. Amén. Es entre plática, cuando sale la situación, hablar acerca de que un día vamos nosotros a partir. Esa es la realidad. Vamos a ver lo que nos dice, por favor, en en San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8, versículo 31. San Marcos 8:31. Amén. ¿Lo encontraron? San Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Cómo el Señor enfrentó esa situación? ¿Cómo con sus discípulos? Enseñándoles, hablando de ese tema. ¿Qué les dice el Señor? ¿Saben qué? Un día voy a morir.
los estaba preparando a ellos. Amén. Él se estaba preparando. Porque es que miren, y aquí queremos ser claros, no porque nosotros nos hayamos preparado no nos va a dar el golpe. Por supuesto que nos va a dar el golpe, por supuesto. Pero el Señor mismo nos va a enseñar, ahorita vamos a ver, cómo Él, entre sus enseñanzas, entre sus pláticas, abordaba ese tema. Un día voy a morir, voy a ser entregado a los principales, me van a golpear, me van a hacer esto, y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces era tema de sus conversaciones, el hablar de su muerte. Amén. Vamos a ver ahora, por favor, Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿La viste? Sí, amén. Él se preparaba y preparaba ¿a quién? A sus discípulos. Ha sido tema de conversación entre familia, entre sus hijos, entre su pareja, lo de su muerte. ¿Y qué tal lloran? Es que el Señor lo metía, cuando platicaba con ellos, porque los estaba preparando. Entonces nosotros, como padres, como abuelo, como abuela, tenemos que preparar. ¿Sabes qué? Yo me voy a tener que ir. Yo me voy a morir. No tiene que ser un tema tabú, no, sino que tiene que ser algo que se tiene que hablar. Si seguimos leyendo, va a ver usted que de esto seguía al Señor, hable y hable de ese tema. Marcos 9:31, Marcos 16:2, Marcos 9:31, Marcos 16:2. Marcos 9:31, a ver si es ahí, léalo por favor. Enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado a manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Muy bien, ¿ve usted? Y le matará. Hablaba de muerte. Ahora, ¿cuál leemos? Marcos 16:2, ¿verdad? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. No, ¿verdad? Lucas 9:22 es, a ver. Lucas 9:22, disculpen. Lucas 9:22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén. Y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo hablaba muy natural ese tema. Abordaba esa situación y lo exponía a sus discípulos. Les enseñaba que tenía que morir. Le digo, ¿se ha tratado ese asunto entre familia? ¿Sí lo ha tratado o no lo ha tratado? Y se pone a llorar, la verdad. ¿Sabe usted que nuestro Señor Jesús nunca dice que cuando hablaba de ese tema lloraba? Para nada. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros pensamos más allá de lo que podemos controlar, ya es algo tan sin sentido. Porque yo digo, el día que yo muera, mi hijo cómo va a estar, mi hija cómo va a estar, ya no tengo control sobre eso. ¿Me está entendiendo? Y hay veces que nosotros nos hacemos una tormenta en la mente. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con el otro? Ya no tienes control absoluto de ello. Así lo dice la palabra, ¿no? Recibirá el hijo honores o será humillado, pero él no sabrá absolutamente nada. Y a veces con eso nos da un dolor de cabeza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No. Sino que hasta donde nosotros podemos, y hasta donde podemos es hablar de esa situación que va a venir a nuestra vida. ¿Lo está viendo usted? Entonces, el Señor lo abordaba y era un tema normal, recurrente entre sus pláticas que tenía con sus discípulos. Vamos a San Juan,
Pero aquí venía lo maravilloso en San Juan. El Señor nos enseña cómo abordar la muerte, cómo abordar el tema del luto, todo eso. San Juan capítulo 14. Amén. 14, versículo 18. Amén. ¿Cómo dice? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué consolación le daba nuestro Señor a sus discípulos? Pero no quedarán huérfanos, no estarán solos, vendré a vosotros. ¿Ve usted? Abordaba el tema de la muerte y lo decía naturalmente, pero también le daba esa fortaleza en el Señor. No los dejaré huérfanos. Claro que eso no podemos decir nosotros, porque nosotros una vez que nos vayamos, se acabó todo. Pero sí darles esa fortaleza o esa seguridad que al aceptar a Cristo Jesús, nuestra alma va ¿a dónde? Al paraíso del Señor. Amén. ¿Y sabes qué? Tú debes de tomar de la mano del Señor, buscar de Cristo. Eso era lo que le inyectaba Él a los discípulos. No quedarán huérfanos, vendré a vosotros. Amén, si estamos hermanos. Entonces, como cristianos, fíjese que como cristianos, no nos debe de dar miedo el tema de la muerte. ¿Me está entendiendo? Eso no nos debe dar miedo. No sé si a ustedes les da miedo. A mí sí, antes me daba un terror hablarnos de la muerte o pensar en la muerte o el día de mi muerte. Pero cuando uno lee y entiende cómo Cristo abordó eso con toda tranquilidad y con esa valentía, ya no, huye el miedo. ¿Le está entendiendo? Entonces el Señor les decía a ellos que no iban a quedar solos. ¿Saben qué, hijos? Pues yo me tengo que ir. Pero si buscan al Señor, Él será su fortaleza, Él será su ayuda. Ustedes tienen que continuar en el Evangelio. ¿Ve usted cómo ese tema, que era un tema, vamos a decirle, como de dolor, que nadie quiere hablar, pero Él aún en ese tema hablaba de qué? Del Evangelio, hablaba de la salvación, hablaba de confiar en Dios. Por eso le decía, no sé cuántos lloran cuando tocan ese tema y ven a su hijo, ay, mi nene va a quedar solo. ¿Por qué no mejor hablarle de qué? De que en Cristo está seguro, que si bien es cierto que nosotros nos podemos ir, pero dice la palabra que quien nos va a recoger es Cristo Jesús. Amén. De la otra vez escuchaba de una persona que decía, mi hijo un día se levantó en la noche y dijo, sé que un día vas a morir, mamá. Y como no supe qué contestarle, pues lo empecé a llevar a terapia con la psicóloga. Las escrituras nos enseñan cómo abordar esa situación. La esperanza que nos da el Señor Jesucristo cuando partimos estando en su camino, fíjate. Vuelvo otra vez, el dolor se va a sentir. Se va a sentir como de que no, por supuesto que se va a sentir. El vacío se va a sentir, por supuesto que se va a sentir. Pero viene esa tranquilidad sabiendo que nuestro ser querido está donde, como muchos dicen, y ahora se puede decirlo claramente, está en un lugar mejor. Nos da esa tranquilidad y decimos, no, pues está en otro lugar mejor. ¿Me está entendiendo? Y no he quedado huérfano. El Señor Jesucristo está conmigo. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, así era como el Señor abordaba esa situación, así era como el Señor le enseñaba a sus discípulos. Amén, hermanos. El estoico, la línea estoica de la filosofía, dice que cuando alguien le tiene miedo a la muerte, que vaya muchos días al panteón y que ahí se quede, que se quede 15 minutos, 10 minutos, así, hasta que se familiarice donde va a quedar, donde va a ir. Y dice que hasta que supere ese miedo, ese terror. Amén. Pero yo decía, ok, va a superar tal vez el terror de estar ahí, pero el futuro, después de la muerte, porque el estoicismo no habla acerca de eso, de la vida después de la vida, mas el Señor sí nos enseña, amén, de qué manera nosotros tenemos que tomar ese asunto. Amén, hermanos, y es muy importante porque, vuelvo otra vez como cristianos, pues no debemos de tenerle miedo a la muerte. Debemos de saber también que la muerte en el cristiano no precisamente va a estar acosadito en su cama y va a haber ángeles que llegan. No, el cristiano puede morir
como muere el mismo pagano, en un accidente, en una caída, yo qué sé, de mil formas. ¿Sí está poniendo atención? Porque hay veces que dicen, ¿y si era cristiano, por qué murió así? Pues porque así era la forma en que tenía que padecer y sucedieron las cosas. Amén, si estamos aquí. Ahora, el tiempo de duelo, ya ve el lapso que pasa cuando fallece el ser querido. Amén, si estamos. Y el dolor que causa eso, pues es una pérdida muy grande. En el pueblo de Israel se estaba acostumbrado a que se guardara luto 30 días, un mes, por el ser querido. Vamos a Deuteronomio, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio en su capítulo 34. Deuteronomio en su capítulo 34, versículo 7, 34, 7. Amén. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. ¿Cuántos días le lloraron? 30 días. Y era lloro, era gritos por Moisés, porque la forma en que se guardaba luto en Israel era de esa forma, eran gritos y se rasgaban la ropa y andaban por las calles. Imagínense 30 días en luto, sin nada que a ellos les cambiara ese ánimo, sino que así andaban por las calles llorando por el profeta de Dios. Amén. Vamos a Génesis, Génesis capítulo 50, Génesis, Génesis en su capítulo 50. Amén. Versículo 1 en adelante. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios, ¿cuántos? 70 días. Amén. Ese es el lapso del duelo. Porque es un proceso cuando la persona pierde a un ser querido, la aceptación, el duelo, la resignación. En paz tiene que pasar un tiempo. Por Moisés, ¿cuántos días fueron? 30 días. Y por Jacob, ¿cuánto fue? 70 días, más todavía. Amén, hermanos. Vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Mira, ya se hablaba de médicos, ¿no? Embalsamar. ¿Qué hicieron con el cuerpo de José? ¿Qué es embalsamar? Le sacaron los órganos, el corazón, el riñón, el cerebro, esos embalsamar, le extrayeron pues los órganos para que se conservara el cuerpo y no hubiera esa degradación tan, pero tan rápida. Por eso pudieron sacar el cuerpo de José, perdón, hablando en Jacob, le separaron los órganos y de esa manera, ¿cómo se llama? Como se llevaba a cabo en Egipto, así le hicieron a Jacob. Amén. Lo más seguro es que en José también hicieron lo mismo. Entonces, los días de duelo, 70 días, porque es el patriarca y también por José lloraron el duelo. Ahora, cuando Cristo se topa con esa situación, ¿cómo enfrentó el Señor eso? Amén. Vamos a ver cómo el Señor enfrentó el duelo. Vamos a irnos a Mateo. Y yo quiero que ustedes vayan viendo lo que dice la palabra. Mateo, en su capítulo 8.
Amén. Mateo capítulo 8, versículo 21. Amén. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Lo está viendo usted? Otra vez, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén, hermanos. ¿Cómo abordó el Señor el tiempo de luto? En el pueblo de Israel era común que el luto se guardara durante mucho tiempo, como ya lo vimos. Y este discípulo del Señor le dijo a Cristo, deja que vaya y entierre a mi padre primero. Y el Señor, ¿cómo le dijo? No, pues aquí te voy a esperar. ¿Cuánto tiempo este hombre iba a esperar en que enterraban a su padre y guardaba el luto? ¿Se me está comprendiendo? ¿Cuánto tiempo iba a esperar? No sé, tal vez unos 15 días, tal vez unos 20 días. ¿Sí me está comprendiendo? Porque a veces que al difunto no se le entierra, porque va a venir el tal del pueblo, va a venir el tal del, tiene que venir a verlo, va a venir el otro de no sé dónde, y hay que esperar, y hay que dejarlo aquí en la casa, y aún así a veces que al tercer o cuarto día se entierra. Pero en el pueblo de Israel era más el lapso. Entonces, este joven lo que le estaba pidiendo al Señor era ¿qué? Tiempo. Dame tiempo, Señor. En lo que entierro a mi padre, dame tiempo en lo que guardo el duelo, dame tiempo. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo abordó el Señor el tema del duelo? ¿Cómo ve usted? Descorazonado. ¿Cómo lo abordó? Cuando usted platica acerca de su muerte, ¿qué le dice? Me van a llorar mucho, ¿eh? Eso sí quiero que me lloren muchísimo. Ponen esta música y van a estar llore, 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 llore. ¿Cómo el Señor le dijo a su discípulo? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme, vámonos. ¿Cómo era el Señor de cortante, no? Por eso a muchos no les gustaba cómo predicaba el Señor, porque era muy claro en decir las cosas. Imagínense, oye, maestro, es un ser querido, mi papá. ¿Cómo me vas a decir eso? Pero así es, ni modos. ¿Por qué? Porque el Señor, como dijimos, estaba preparado para eso. Miraba esa situación como algo natural que va a pasar. Ahora, debe de saber usted, hermano, que cuando el Señor le dice, deja que los muertos entierren a su muerto y tú sígueme, cuando viene el duelo, viene el dolor a la vida, quien aprovecha ese duelo, ese dolor, es Satanás. Y mientras la persona está triste, ay, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi hijo, mi hija, y viene el duelo, el enemigo empieza a actuar ¿dónde? Aquí en la mente. Y yo lo vi parado en la puerta, y yo lo vi que estaba agarrando algo en la cocina, y yo escuché que me dijo esto, y yo vi que movieron esta cosa, ¿vistes? Y yo creo que es su alma, y yo creo que todavía está acá, y yo creo, ¿ve usted? Porque el enemigo, si de algo va a tomarse el enemigo, es acerca de nuestros sentimientos. Y en el momento en que más susceptible está el cristiano, es cuando hay una pérdida. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando viene el tiempo de duelo, de dolor, también muchas veces viene el tiempo de ¿qué? De la baja espiritual, de la frialdad. Porque se murió. ¿Qué voy a hacer? Como decía un hermano, ahora ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde ir, decía, en el duelo. ¿Ve usted? Entonces, cosas que para nosotros, no es que yo esté diciendo, hermano, cuando alguien se muera, luego tírelo. No, no, no. Entienda, porque no quiero que el diablo esté malinterpretando ahorita lo que Cristo está dando a entender.
sino que este discípulo del Señor quería más tiempo, no sé, tal vez 30 días como Moisés, tal vez 70 días, y que el Señor esperara en la aldea o en ese pueblo, pues aquí vamos a esperar al hermanito tal, en lo que sirve café, o en lo que viene su amigo, su tío del pueblo tal, aquí vamos a esperar, y el Señor tenía una agenda bien cerrada. Tú déjalo, que tus familiares lo entierren. Ya le lloraste, ya le dices, vámonos, porque ¿qué más vas a hacer? ¿Ve usted? ¿Cómo ven ustedes a nuestro Señor Jesucristo? como el siervo David, cuando muere su hijo, cuando ya le avisaron que había muerto, dejó de llorar. Ajá. Ya no hubo más que hacer, solo que pudo haber hecho y ya no había hecho. Ya lo había hecho. Ya ya no había más que hacer. Amén. Sí, hermanos, quiero que entienda bien lo que estoy hablando, ¿eh? No estoy diciendo que sea usted descorazonado y no, pues no. Se va a sentir, va a doler, va uno a llorar, va uno a gritar tal vez, pero la palabra de Cristo nos enseña que uno se tiene que reponer de eso. Y si usted no lo cree, cuando San Pedro recibió la noticia que nuestro Señor había sido crucificado, su Mesías, ¿qué pasó con San Pedro? ¿Recuerdan ustedes? Tanto se enfrió él, tanto se enfrió que dijo, ¿qué? No, pues yo mejor me regreso a trabajar otra vez de pescador. Esto ni tuvo caso, ni resucitó. ¿Ve usted? Porque esa etapa de duelo es cuando el enemigo lo toma como arma y empieza a atacar la vida del cristiano. Porque empiezan, ¿y por qué se murió? ¿Que no Dios tenía poder para sanarlo? ¿Y por qué Dios no actuó? ¿Y por qué Dios no obró en la medicina? ¿Por qué al malo sí le hace esto? ¿Por qué él sigue viviendo? ¿Y cuántas cosas el diablo empieza a meter a la mente? Entra a la frialdad. Y San Pedro dijo, no, pues yo me voy mejor. Y tanto le estuvo diciendo el maestro, un día voy a morir, un día voy a morir, me va a pasar eso hasta con detalle, me van a llevar a la corte, me van a llevar con el Sanedrín, me van a golpear, me van a crucificar, sí señor, sí, pero como todo lo tomaba a la ligera, agarra y dice, no, pues yo me voy mejor. Le entró la frialdad. Vamos a verlo. Va a ver usted aquí, en San Lucas. Debe de entender a lo que me estoy refiriendo, hermanos. Por eso yo siempre les digo, tienen preguntas, háganlas, porque no el enemigo al rato quiera malinterpretar las cosas y distorsionan lo que la predicación o lo que el Señor quería dar. Amén. San Lucas capítulo 24. Versículo 19. Es en el camino de Maús, donde el Señor se encuentra a dos de sus discípulos. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron que Jesús Nazareno, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Ve usted? Se enfriaron. Nosotros esperábamos que Él era el Mesías. Nosotros esperábamos, pero ya es el tercer día y no ha pasado absolutamente nada. Amén. Si estamos ahí, vamos a San Juan. Vamos a San Juan. San Juan. Capítulo 21. Versículo 1 al 3. A ver quién lo lee, por favor. San Juan 21, 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus
puertos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Amén. Siga. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron Uy, nada. para acabarla, mire, todavía estaban tan moralmente destrozados. Amén. Y todavía se van a pescar y nada que pescan, Dios mío. La pena con la desgracia se juntó para ellos. ¿Dónde? El maestro no resucita y luego se van a pescar, no cae absolutamente nada. Y el pensamiento de San Pedro, como vemos adelante en el contexto, nos enseña que San Pedro, sí, su pensamiento era regresar a ¿dónde? A pescar. Dejar el evangelio y decir aquí que quede todo, yo me voy a dedicar a la pesca. Porque el lapso de dolor, esa etapa de duelo, lo había consumido, lo había acabado. ¿Ve usted? Porque es algo fuerte, por supuesto que es algo fuerte, hermano, sí. Como les vuelvo a repetir, en ese momento usted puede gritar, claro que sí. El Señor así lo dice. ¿Están escuchando, hermanos? Recuerdo que Dios la bendiga, está en la santa gloria, que Dios la bendiga. Falleció la hermana, mero estaba ahí en el hospital yo con ella, fallece la hermana. Pues ya la hermana hablaba palabras no coherentes y me dice la doctora, ya falleció, ya esas palabras ya no son de alguien cuerdo. Y y estaba su hermana, ¿recuerdan a su hermana? Entonces su hermana empezó a agredir al hombre. Le digo, no haga eso. Usted puede llorar a la hermana, puede desahogarse, pero no agredir, porque cuántas cosas pasan en ese momento, ¿no? ¿Cuántas cosas? Si hubo problemas con algún hermano o hermana, no, pues tú no lo quisiste, tú no lo amaste, y ahí empiezan los pleitos. ¿Estamos? Porque cuántas cosas vienen en ese instante. Entonces la vida espiritual de San Pedro decayó. Y le dice, yo me voy a pescar. Y jala a otros, y se van a pescar. Y el Señor, sabiendo que sí iba a dejar el camino, se le manifiesta y le dice, encárgate de las ovejas ahora tú. Amén, hermanos. Entonces, por eso el Señor, cuando vemos nosotros aquí en Mateo, regresen a Mateo, ya vamos a acabar. Mateo capítulo 8. Mateo en su capítulo 8. Amén. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero. ¿Qué dice? Y entierra a mi padre. Ya entendimos que este hombre, este discípulo, le pedía al Señor tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero si era lo suficiente como para que su vida espiritual decayera. Amén. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y dígame si no es cierto. Muchas personas que lo hacen porque murió algún ser querido, ¿no? Algunos por pretextos, algunos porque les pegó. No, pues yo tomo porque mi mamá murió. No, yo tomo porque mi hijo murió. Yo tomo porque mi esposo o mi esposa murió. ¿Vio usted? Y el Señor nos enseña y le enseñó a ese hombre, no, ya murió. Vámonos, sígueme. Entre más se contempla el dolor, entre más se contempla eso, más va a afectar la vida del cristiano. Si llega a taladrar, por supuesto que llega a taladrar. Por eso el Señor le dijo, no, sígueme. O sea que en el camino, en el transcurso de seguir al Señor, ahí va a encontrar su consuelo. Ahí va a encontrar la esperanza para continuar, para seguir. Amén, hermanos. Preguntas, hermanos. ¿Cómo ven a nuestro Señor Jesucristo? Un argumento que dice, sigan, eso, digamos que uno vive un buen, pues continuar, ¿no? Continuar, avanzar, estar en verdad. ¿Qué puede ser? Cuando te vives llorando, yo recuerdo cuando mi papá falleció, llorábamos muchísimo, y era algo que nos partía, a pesar de que éramos niños. Pero conforme pasa el tiempo,
no sabe uno cómo sobrellevar, tal es la palabra que Dios enseñaba, de que pues ya mi mamá siempre decía, cuando ya no esté, a ver qué haces, de más llorar y guardar en mis años. Pero pues mientras ella esté en vida, ya se le habló, se le comparte, y si la persona no quiere, pues ya que uno puede hacer y llorándose, amén. Amén, hermana. Nosotros, pues para el que no cree, pues no hay esperanza, porque ya decidió, pues este mundo ya está cerrando su camino y hacer cosas no quiero, no tiene nada de eso. Pero para nosotros que venimos, escuchamos la palabra, pues hay una esperanza de que nosotros como ese un día también así como resucitó, también un día nos va a resucitar para la vida eterna. Por eso es importante pensar nuestra fe, venir a la iglesia, echarle ganas, nosotros, el ejemplo que ponía de la hermana Violeta, nosotros estamos seguros de que la hermana está delante de la presencia de Jesús, estamos bien hermosos, estamos seguros de dónde está la hermana. Amén. Y como decimos, abordar el tema. Amén. Abordar. Mire, entre más aborda usted el tema, va a ver que más seguro se va a sentir. Más seguro. Yo no puedo hacer nada en la vida de mi hijo el día que yo me vaya. ¿De qué me preocupo? De dejarlo en el camino, decirle es el camino correcto, hijo, síguelo. Va a haber luchas, va a haber dificultades, pero la única solución es nuestro Señor. Y punto. ¿Qué más puedo hacer? Pero si nos ponemos a llorar, ay, mi nietecito, ¿qué va a pasar? No, no, eso ya es un absurdo. Yo les decía, yo siempre he dicho, eso es ser egoísta, estar pensando, ¿qué va a hacer mi hijo? Pues déjalo, es su vida. Tú ya le enseñaste el camino correcto. Si te lloran o no te lloran, ¿qué es lo que importa? Yo recuerdo que allá en la colonia murió un señor que tenía diabetes y pues lo conocimos. Desde que llegamos allá a ese lugar a vivir, lo conocimos. Él era zapatero, me parece. Y cuando él fallece, pasó el camión por arriba de su casa. Y vi que había música alegre y reían. Y yo llego a la casa y le digo a mi papá, oiga papá, como que no me agradó que ahí en ese funeral estaban riéndose. Y me dice mi papá, es lo mejor, que cuando alguien muere, que haya gozo, mejor, o sea, hay alegría en ese sentido. Porque es lo mejor. ¿Cómo vas a superar un dolor si todo es pura tristeza, pura tristeza? ¿Me está entendiendo? Entonces cuando Cristo le dice a este discípulo, déjalo, imagínense si nos dijera a nosotros eso, yo creo que más de uno diría, no, tú sí no eres el Cristo. ¿Cómo vas a decir esas cosas? Entonces nosotros, la seguridad que tenemos es que nuestro Señor, ¿qué cosa dice? Nos da la vida eterna. Eso nos debe sentir contentos. Dijo, sigue adelante, ya te puse esto, te doy lo que yo puedo, hasta aquí pude, ahora yo me tengo que ir, me voy. Piense usted que es el único que se va a ir o es el único que se ha ido. ¿Cuántos antes ya se fueron? Y el día que nosotros nos vayamos, ¿cuántos se van a ir? No es nada que no haya sucedido antes. Pero la cuestión es que se piensa, me voy a morir, nos vamos a morir. ¿Sabe qué? Aquí lo que debemos de aprender es que por eso todos los días pedirle perdón a Dios, reconciliarnos con el Señor. Perdón, Señor, porque no sabemos en qué momento de la vida nos vamos a ir. Habrá ocasiones en que Dios revelará, habrá ocasiones en que Dios no dirá nada. ¿Me entiende? Pero mientras que ya preparamos. Imagínense, le voy a decir algo, que como cristianos nunca aborda este tema con sus hijos, como cristianos. Entonces, cuando usted parta, ¿cómo quedarán los hijos? ¿Ahora me entiende? ¿Qué hago? Papá no me dijo nada, mamá no me dijo nada. ¿A dónde voy? Porque no, pues me da dolor. No, no. Pero más si a un hijo se le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar, es lo que va a suceder, es lo que me va a pasar a mí, es lo que te va a pasar a ti, todos vamos a otro sitio. ¿Y sabes qué?
Lo que podemos llevarnos de acá es haber aceptado a Cristo Jesús. Es lo único, mijo. ¿Ve usted cómo preparamos nosotros a nuestros hijos? Y Cristo Jesús vio la palabra que le dijo a los discípulos, no los dejaré huérfanos. Es la misma palabra que nosotros debemos decirle a nuestros hijos. Ustedes no van a quedar huérfanos. ¿Cómo enfrentó él la muerte? No, todo nos enseña el Señor. ¿Cómo? ¿Qué tan maravilloso? Nada que haz terapia de respiración, que esto, el otro. No, 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 no. Lo que era, vámonos. Esto es. Dice aquí en Salmos, vamos a Salmos. Salmos 27, versículo 10. ¿Qué dice, por favor? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Ve usted cómo dice? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Ve? Eso es lo que nuestro Señor Jesús le estaba dando a entender a los discípulos, que les decía, no van a quedar huérfanos. Y es lo que el Señor nos está enseñando. Voy a partir, me voy a ir, pero ustedes no van a quedar huérfanos, hijos. Está Cristo Jesús, su promesa que iba a estar con nosotros todos los días. Esa seguridad de que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Búscale, acércate a Él y siempre estará Él contigo. ¿Ve? Se está preparando el que va a partir y está preparando a quién, quien se va a quedar. Amén, hermanos. Abordó ese tema nuestro Señor, por supuesto. Otra vez, hermana, como dice. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Vieron? Entonces, si nosotros al hablar de ese tema nos ponemos a llorar con nuestros hijos o con nuestras hijas, pues no le estamos dando fortaleza. ¿Le estamos metiendo qué? Debilidad, le estamos metiendo miedo hacia la muerte, le estamos metiendo cuantas cosas. Pero aquí la palabra dice que debemos difundir poder, fortaleza, aún en esos momentos. Vuelvo otra vez porque quiero hacer hincapié que esa situación es muy dura, ¿me está entendiendo? Pero nadie puede decir, hermano, como falleció mi ser querido, no voy a ir durante 3 meses a la iglesia. Oye, ¿cómo? Ya ni que se hubiera muerto Moisés. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué ya no quiere la iglesia? No, pues como murió, ya no. Oye, pues el Señor dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a su muerto. Órale, vámonos. Vámonos. Él padeció lo mismo. Qué enseñanza tan maravillosa nos da el Señor, ¿no? Cómo nos prepara el Señor para lo que vamos a enfrentar. El Señor nos dice, vas a morir, pero si estás en mi camino, esta es la recompensa. Recibirás, vas a estar viviendo en el paraíso, estarás gozando de tranquilidad. Mira cómo te está preparando el Señor. Cómo está preparado, ya todo lo tiene bien estructurado, bien hecho. No, nada más dice, ¿sabes qué? ¿Tienes miedo? Pues di que no tienes miedo, di que no tienes miedo, di que no tienes miedo. O como el estoicismo, ve al panteón, ve al panteón, ve al panteón. No, el Señor lo aborda, vas a morir y punto. Llora, llora, grita si quieres, pero un momento y sígueme, vámonos. Porque va a recibir la recompensa, está gozando de paz, de gozo. Míralo. Qué maravilloso. Amén, hermanos. Entonces, de esa forma debemos de hablar con nuestros hijos, preparar a nuestras hijas de las cosas que van a suceder sobre nosotros. Nunca le diga, voy a estar contigo todos los días, porque usted está mintiendo. Yo otra vez escribí ahí, de repente se me da lo de poeta y loco, que nos atribuimos atributos que son de Dios y decimos, siempre voy a estar contigo, en las buenas y en las malas. Siempre me vas a ver a mí, nunca te va a fallar. No le diga eso, porque somos terrenos, somos pasajeros. Nos atribuimos eso.
En lugar de decir, siempre voy a estar contigo, siempre. No, ¿sabes qué? Un día me voy a ir. Y ese día vas a caminar sola, ese día vas a caminar solo. Pero en Cristo Jesús tú vas a poder. Ve usted. Es la realidad. Amén, hermanos. Estamos acá. Vamos todos a Filipenses. Acompáñenme en Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, 1:21. Amén. ¿Lo encontraron? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice? Es ganancia. Amén, hermanos. Alguien decía, y entró alguien a la iglesia y dijo, ¿quién se quiere ir al cielo? Y nadie quiso. No, pues debemos entender qué es a qué se refiere la escritura, ¿no? Porque si alguien entrara con su arma y dijera, hermano, quiere morir ahorita, pues ya casi estoy pidiendo mi suicidio. No, la palabra está hablando de situaciones cuando la persona es el momento que ya parta, ¿no? Y dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice? Es ganaré. Ve las palabras que se tienen que repetir a los hijos. Voy a ganar. Es bendición. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de qué? De partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo. Mira cómo tenía ese deseo. Mientras que nosotros, ay, cuida la hora, Señor. Reserva la hora en tu secreto, Padre. San Pablo, ¿qué decía? ¿Qué decía ahí? Teniendo que deseos de partir. ¿Ves? Alguien que ya superó el miedo a la muerte. ¿Tienen miedo a la muerte? Es que se aparece con su guadaña. Pues como se diga que se aparezca, la cuestión es que nos vamos a ir y punto. Pero la recompensa es grande. Estar con el Señor, que es muchísimo mejor. Mira, alguien que ya le perdió miedo a la muerte. ¿Viste? O sea, ¿cómo venció la muerte? Afianzándose en Cristo, creyendo a sus promesas después de muerto. El que cree en mí, dice la palabra, aunque esté muerto vivirá. Ah, lo creía. Resucitarán, lo creía. Recibirán recompensa después de muerto, lo creía. Mira, eso lo fortalecía, lo fortalecía. Y entre más escuchaba esas palabras San Pablo, entre más le revelaba eso al Señor, menos miedo a la muerte, menos miedo, hasta que ya no tenía miedo. Voy a que me maten, decían, contento. ¿Y usted? Por eso la palabra, como dicen Romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo voy a sacar fuera el miedo que yo le tengo a la muerte? ¿Cómo echar fuera el miedo que yo tengo al ya no estar en esta vida, en ese lugar? ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo es la escritura así? Cortante pero directa. Edificante también la escritura. Amén, hermanos. Entonces vemos a un hombre, ningún miedo hacia la muerte, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? Amén. El día que usted entienda, así es, en las promesas de Dios y deje de estar pensando en lo terrenal, se va a acabar. ¿Usted cree que yo me voy a llevar algo de lo que hay en la casa? Ni un tambo viejo voy a llevar. Dije, si yo me voy, pues se va a quedar esto. Tal vez mi esposa se vuelva a casar, mis hijos se casen. ¿Qué hago yo mortificándome y diciendo, pero qué va a pasar con eso? Que pase lo que tenga que pasar. Amén. Pero a veces que la gente se aferra a lo que hay acá y no, y ya no voy a ver su carita y no sé qué. Y no puedes contra eso. Amén.
La recompensa más grande es después de muertos. Amén, hermanos. Despiertos. Eclesiastés 7. Seguimos hablando de eso. Eclesiastés 7. Eclesiastés 7. Versículo 4. Eclesiastés 7:4. Amén. ¿Quién lo encontró? Que lo lea. El corazón de los sabios está en la casa de luz, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Cómo ve usted? El corazón de los sabios, ¿dónde está? En la casa de luto. Mientras que el corazón de los insensatos, ¿dónde está? Donde hay fiesta, donde hay alegría. ¿Lo comprende usted? O sea, el hombre que es sabio siempre va a tener presente que es pasajero, que es extranjero en esa tierra, que un tiempo va a estar, siempre va a estar que pensando, un día me voy a ir, un día me voy a ir. ¿Qué dice quién más lo tiene ahí? El sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Amén. ¿Ve usted? Piensa en la muerte. ¿Es un tema normal para el cristiano? Sí. Dejemos de tenerle miedo. Amén, hermanos. Creamos mejor a las promesas del Señor. Pongámonos a cuentas con nuestro Señor, qué es lo que debemos de hacer todos los días, hermanos, todos los días. Como dice el pagano, para que nos agarre confesado. Para que el Señor nos agarre a cuentas con Él, ¿no lo cree? Eso es lo que nos importa. Punto. Amén. Ya vamos a San Juan 14. San Juan 11, perdón. San Juan 11. Amén, hermanos. 11, versículo 25. ¿Qué dice? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Siga. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y has venido al mundo. Amén. ¿Ve usted? Ya murió Moisés, Jacob. No murió. Dios es Dios que dice de vivos. Así le dijo. ¿Ve usted? Seguimos vivos. Espiritualmente, en esa dimensión espiritual, seguimos vivos. Y le dice así en el versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es la pregunta que nos dice el Señor. Sí lo creemos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Claro que uno se atribula cuando hay enfermedad, porque es una tortura sobre uno. Pero hoy hemos estudiado acerca ¿de qué hemos estudiado? Ni le pusieron calzado. ¿Cómo Jesús se enfrentó? ¿Cuál? La muerte, el dolor, el lapso del dolor. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces creo que estuvo entendido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, hermanos? ¿No? No, con eso estoy diciendo que se estén riendo. Ay, que pues no. Lógico que no. Pero lo que es que se tienen que reponer en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Nada? Vamos a dar lugar a quien continúe.